Hola, buenas tardes. Compañeros y compañeras, a los que estén de vacaciones, enhorabuena, los que ya se hayan reincorporado a la docencia, pues a llevarlo con filosofía. Yo soy Francisco Sadiquiei y me han invitado a tener un encuentro virtual, digital, online con vosotros para contaros algunas cositas sobre el aprendizaje cooperativo. Para los que no me conozcáis, yo soy Francisco Sadiquiei, llevo ya casi 20 años en esta empresa de poner a trabajar juntos a los diferentes, y creo que he pasado por todos los estamentos dentro de esta empresa cooperativa. He sido el profesor que lo hacía en primaria, he tenido la suerte de diseñar y poner en marcha un colegio basado en la cooperación y coordinar la implantación de esa línea durante casi 10 años, y llevo ya unos cuantos años dedicándome al asesoramiento docente en materia, sobre todo aprendizaje cooperativo y atención a la diversidad. ¿Vale? Y ese es el motivo por el que se me ha querido contar conmigo y he podido trabajar con ellos en la propuesta cooperativa de los nuevos materiales Más Sabia. En este encuentro queríamos aprovechar la ocasión de teneros ahí para contaros algunas cosas que probablemente me hubiera venido muy bien que alguien me contara cuando yo empecé hace 20 años, que es cómo cooperativizar tu práctica docente, cómo diseñar tareas cooperativas que realmente funcionen, sean útiles y te lleven a seguir apostando por la empresa de la cooperación. La primera cosa que quiero que veamos, no sé si conocéis este plato, es un plato que muchas personas conocen por el nombre, pero pocos han visto, porque no todos teníamos dinero como para ir a comer en el Bulli. Es como os imaginaréis, la archiconocida tortilla de patatas deconstruida de Ferran Adrià. Y esa tortilla de patatas fue súper relevante en la gastronomía contemporánea justamente por el hecho de la deconstrucción. Y es un punto, esto de deconstruir, que nos interesa mucho. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia qué es deconstruir, podemos leer que es deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual. A ver, deconstruir puede ser en ocasiones algo no especialmente útil. Por ejemplo, en un momento dado, si tu hijo te deconstruye las teclas del ordenador, pues yo os imagino que muy útil no es. O si tu hijo deconstruye los cojines que tienes en el salón para ver qué hay dentro, pues... Ahora, sí que creemos que la deconstrucción tiene una ventaja muy interesante, que es que las cosas que uno deconstruye las puede reconstruir de formas distintas. Y esto en el aprendizaje cooperativo va a ser vital. No hay dos grupos clase iguales, no hay dos profesores con el mismo estilo docente, no es lo mismo dar clase a las 9 de la mañana que a la 1:30. Por tanto, nosotros sostenemos que las propuestas cooperativas siempre tienen que contextualizarse en función de la realidad, el alumnado con el que cuenta el alumno, los materiales y las condiciones en las que trabaja el profesor. Todo eso debe dar como resultado una propuesta cooperativa contextualizada y adecuada a las necesidades de cada grupo clase. En ese sentido, igual que hay tantas tortillas de patatas como abuelas hay en el mundo, debería haber tantos aprendizajes cooperativos como profesores hay. Y eso implica que tengamos claro qué es lo que tiene que tener un acto didáctico para ser considerado cooperativo. Si nosotros deconstruimos una tarea cooperativa, yo creo que tras todo este tiempo trabajando con dinámicas y propuestas de cooperación, nosotros hemos identificado al menos 3 elementos clave a la hora de construir, de diseñar una tarea cooperativa. El primero va a ser el diseño de una tarea que, como veremos a continuación, tiene que ser una tarea relevante para el aprendizaje de aquello que se supone que a nivel curricular tú tienes que enseñar. Una vez que tú tengas una tarea, lo siguiente que tienes que hacer es establecer el nivel de ayuda adecuado para que los alumnos trabajen de manera constructiva y de manera adecuada en la realización de esa propuesta. Y hay un tercer punto que va a ser muy importante, que es la cooperativización de la situación de aprendizaje.
No todo lo que ocurre cuando se juntan es cooperativo y es necesario que tengamos en cuenta algunas pautas. De todo eso es de lo que queremos hablar ahora mismo con vosotros, ¿no? Así que, por empezar, hablemos del diseño de una tarea. Nosotros llevamos ya mucho tiempo sosteniendo este mantra cooperativo fundamental. Compañeros, una forma muy interesante y sencilla de empezar a hacer aprendizaje cooperativo es que partas de cosas que ya estás haciendo en lugar de inventarte cosas nuevas. En otras palabras, yo creo que una forma muy buena de dar tus primeros pasos en el campo, en el mundo del aprendizaje cooperativo, es que cooperativices aquellas tareas que tú ya usas habitualmente. Eso va a tener varias ventajas. La primera, fundamental, es que aplicas la cooperación a algo que tú ya manejas. Por lo tanto, claro, las posibilidades de que vayas consiguiendo éxitos a corto plazo son mayores. Ahora, hay un segundo motivo por el que eso es interesante, que si tú no relacionas la cooperación con cosas que tú harías, cooperes o no, puede que tengas una sensación de que no te alcanza el tiempo. Entonces, la cooperación se convierte en esta tontuna que tú haces en el mes de septiembre cuando te crees que el curso es eterno. Claro, cuando vas por el mes de marzo y en lugar de ir por el 10 vas por el 7, entras en tercer nivel de hiperventilación y se acabó hacer cualquier cosa que no sea avanzar, avanzar y avanzar. La cooperación tiene que estar relacionada con eso que tú haces habitualmente para que se convierta en una herramienta más de trabajo dentro de tu práctica docente, ¿vale? En ese sentido, la primera pregunta, que quizá deberíamos hacernos a la hora de diseñar una tarea cooperativa sería: ¿esta tarea con la que yo voy a hacer cooperativamente promueve el aprendizaje del alumnado? Porque si no sirve para aprender, yo no la haría. No se trata de hacer cosas para cooperar, se trata de que aprendan cooperando. Por tanto, la tarea tiene que ser relevante per se. Yo no os conozco y no sé exactamente qué cosas hacéis vosotros habitualmente en el aula, qué tareas soléis utilizar. Ahora, lo que sí es evidente que todos los docentes compartimos es que independientemente de las tareas que usemos, siempre utilizamos las tareas para que se desarrollen algunos procesos que son vitales para que el alumno aprenda. Por ejemplo, procesos tan importantes como activar conocimientos previos, procesos como relacionados con la recapitulación de aquello que se está aprendiendo o la conexión de eso que se ha aprendido con la vida, proceso de transferencia que es vital dentro del nuevo enfoque de competencias. Estos 8 procesos que nosotros manejamos, la editorial, el proyecto Más Sabia de SM, los ha convertido en 4 momentos que me parece muy interesante que destaquemos. Un primer momento de activación, donde el alumno se conecta a aquello que tiene que aprender. Un segundo momento donde tiene que comprender aquellos contenidos que se han presentado. Un tercer momento donde aplica lo que ha aprendido a la realización de tareas. Y un momento final muy relacionado con la metacognición, donde él comprueba cuáles son los aprendizajes que ha conseguido construir. Desde esa perspectiva, son justamente estos procesos los que dan sentido a las tareas. Por ejemplo, para activarnos, tú le puedes pedir a los niños que hagan una lista de aquellas cosas que aprendieron en la clase anterior. La recapitulación de la clase de ayer es la activación de conocimientos previos de la clase de hoy. O, por ejemplo, si tú tras ver un vídeo le pides que respondan a unas preguntas sobre el vídeo que acabas de proyectar, pues esas preguntas serían una oportunidad maravillosa de generar la comprensión por parte del alumnado con respecto a los contenidos presentados. Si queremos hablar de la aplicación, una forma muy interesante de aplicar es conseguir conectar o utilizar lo aprendido para resolver una situación, un problema o una tarea que se le propone al alumnado. Y finalmente, a la hora de comprobar si han aprendido, suele ser muy habitual que se haga una lista de actividades de repaso que le permite al niño ir viendo lo que sabe, lo que no sabe, en qué le ha costado más, qué le ha costado menos. Todo ese proceso lleva a tener una comprensión mucho más profunda sobre qué es lo que han aprendido y qué es lo que todavía necesitan trabajar más para seguir aprendiendo, ¿no? Visto así,
yo creo que podemos soltar ya a estas alturas un segundo mantra fundamental de la cooperación, que lo importante no son las tareas, sino los procesos que pretendemos que los niños desarrollen con esas tareas, porque de hecho en muchas ocasiones uno a veces quiere poner una película y el cañón no funciona, porque el cañón no funciona uno no deja de tratar de presentar un contenido, lo que busca es otra forma de hacerlo, la tarea cambia, pero el proceso sigue siendo el mismo. ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Lo llevamos bien? Bueno, pues demos un paso más. Una vez que yo ya tengo una tarea que iba a ser coopere o no, llega el momento de empezar a hablar de cooperación. Y para eso el primer punto que es indispensable que tengáis en cuenta es cuál es el nivel de ayuda que necesitan los alumnos para operar. No sirve de nada plantear tareas que los alumnos no pueden hacer. En ese sentido, la segunda pregunta que debo hacerme es, ¿los alumnos serán capaces de hacer esto que les propongo? ¿Van a poder asumir la tarea con unas mínimas garantías? Esta es una pregunta crucial dentro de las dinámicas escolares. A ver, si tenemos un niño que no es capaz de afrontar el trabajo, ¿para qué me sirve tener tareas? Imaginar que vosotros presentáis un contenido, les pedís que hagan una serie de ejercicios y que tienes, no sé, un 15, 20, 30, 40% del alumnado que no ha pillado el procedimiento. ¿Para qué me sirve tener esos alumnos trabajando de manera individual cuando no pueden empezar a trabajar? En ese momento te viene muy bien empezar a plantearte la cooperación como una alternativa. Fijaos, en la diapositiva que estáis viendo, tenéis lo que nosotros hemos denominado patrones de cooperación. En el fondo, todas las situaciones de cooperación simples, que solo tienen una dinámica, se sostienen sobre 4 formas básicas de hacer. Tendríamos un primer momento, una primera posibilidad donde los chicos realizan una tarea juntos de principio a fin, tendríamos una segunda donde empiezan juntos y acaban solos, un tercer patrón de cooperación donde empiezan solos y acaban juntos y finalmente otro que muchos grandes expertos de la cooperación a veces no me compran, pero yo estoy seguro que es cooperativo, que sería el trabajo individual dentro de un grupo. Porque cuando yo estoy trabajando de manera individual dentro de un grupo y no me acuerdo qué página han dicho, le pregunto al de al lado, ¿la 30 y qué? La 38, tío. Bueno, pues ya está. Eso es trabajo individual dentro de un grupo. Yo intento realizar la tarea de manera individual y si tengo alguna duda o pregunta, consulto a los alumnos que tengo a mi alrededor. Estos 4 patrones de cooperación responden a un concepto fundamental dentro del aprendizaje, que es el concepto de andamiaje de Brunner. Para que un niño aprenda a hacer algo que no sabe hacer, lo primero es necesario construirle un andamio que sostenga su desempeño. Un desempeño que él no podría hacer de manera independiente y sin ningún tipo de ayuda. La idea es yo construir un andamio y el niño empieza a operar con ese andamio y en la medida en la que va aprendiendo voy retirando piezas del andamio de manera que lo que antes podía hacer con ese sistema de ayuda llega un momento que lo puede hacer sin ningún tipo de ayuda y en ese sentido la cooperación es quizá uno de los sistemas de andamiaje más versátiles y potentes que existen. Fijaos. Yo puedo, por ejemplo, en un momento dado, tener un patrón grupal donde doy un nivel de ayuda altísimo. Puedo tener un patrón de trabajo donde le doy algunas pautitas, pero el alumno ya no hace la tarea todo el tiempo con el compañero. Podría tener en un momento dado incluso una situación donde empieza en individual y a partir de ahí empieza en grupal. Y como podéis ver en la diapo, eso ya sería un nivel de ayuda mucho más pequeño. Y finalmente podemos tener una situación donde ya, igual que el niño empieza a caminar, como estáis viendo en la imagen, cada alumno es capaz de trabajar de manera independiente. Esto, concretamente, si vamos a los patrones, se elegiría en función de la respuesta que demos a la pregunta de ¿todo el mundo va a poder hacerlo? Imaginar que tenemos una tarea, ¿vale? Y entonces nos hacemos esta pregunta. A ver, ¿todos los alumnos van a poder realizar la tarea que hemos propuesto? Si tu respuesta es sí, pueden hacerlo y además muy bien, nosotros creemos que sería interesante trabajar con un patrón de cooperación individual. Ellos que asuman la tarea de manera individual y si tienen alguna duda o pregunta, que pregunten a un compañero. ¿De acuerdo? Ahora bien, imagínate que
decimos, bueno, creemos que van a poder producir una respuesta, pero muchas de esas respuestas pueden estar equivocadas o se pueden mejorar o pueden estar incompletas. En ese caso, no te interesa el trabajo individual puro. Lo que nos va a interesar es que empiecen solos y luego hay un momento donde contrasten su trabajo para corregirlo, mejorarlo, completarlo o conseguir a la larga que llegue a un nivel superior. Ahora, si ante la pregunta ¿van a poder desarrollar la tarea?, la respuesta es, tengo una serie de alumnos que no van a saber cómo plantearla y no van a hacer nada porque no van a ser capaces de organizar el trabajo, de ver cómo conectar el contenido con lo que han aprendido, en ese caso no pueden empezar trabajando en individual. Quizá sea mucho más interesante que empiecen trabajando en grupo y luego desarrollen la tarea en individual. Es decir, que haya un primer momento en el que piensen juntos o hablen sobre lo que van a hacer, pero sin hacerlo, y un segundo momento donde realicen la tarea de manera individual. Y finalmente, quizá el caso con el nivel de apoyo más alto sería aquella situación donde tú te preguntas, ¿van a poder hacer la tarea? Y dices, tengo un grupo de niños nada desdeñable que no ha entendido, la mitad del procedimiento, que es imposible, no han entendido cómo se hacen las cosas y no van a poder operar con ellas. Y no basta con que se les recuerde o se les entre, necesitan ver el proceso. En ese caso, sería interesante que utilices un patrón de cooperación en el que los alumnos empiecen desarrollando la tarea de manera grupal para luego, una vez que han hecho unos cuantos ejercicios juntos, tengan la oportunidad de hacer tareas similares de manera individual. Pues todo esto se pone de manifiesto en el ejemplo anterior. Si imagínate que yo le pido a los niños que hagan una lista de lo que han aprendido en la clase anterior y tú tienes 3 niños que no vinieron a la clase anterior, explícame qué hacen 3 niños que no vinieron ayer, tratando de recapitular la clase, una clase a la que no asistieron. En ese caso, lo mismo te interesa utilizar una técnica cooperativa como lápices al centro. Una técnica donde primero los alumnos piensan juntos, recuerdan juntos la clase de ayer y luego hay un segundo momento en el que tras haber hablado en pequeño grupo, cada uno coge su lápiz y escribe aquello que le parece que fue importante con respecto a lo que se trató en la sesión anterior. Si vamos al siguiente ejemplo que poníamos, por ejemplo, para comprender le pedimos, a ver, vamos a responde por favor estas cuestiones sobre el vídeo que hemos visto. ¿No cabría la posibilidad en tu clase de que algunos niños no hayan entendido algunos de los conceptos que se vertieron en el vídeo? A ver, seamos sinceros, y esto viene ya desde Rogers hace ya unas cuantas décadas. No hay 2 seres humanos que aprendan lo mismo de la misma situación didáctica. Podría ser perfectamente que el niño no haya acabado de comprender aquello que se puso en el vídeo. En ese caso, podría ser interesante que tires de otra técnica cooperativa, que es el 1-2-4. Los niños empiezan respondiendo a las preguntas de manera individual y luego tienen la oportunidad de contrastar sus respuestas, ya sea con su pareja o con el pequeño grupo o incluso con ambos, primero en pareja y luego con el pequeño grupo. De ahí que la técnica se denomine 1-2-4. Si vamos al siguiente ejemplo que poníamos, imaginar que una vez que hemos trabajado un contenido, les pedimos que apliquen lo que han aprendido a la realización de un problema. Seamos sinceros, no todos los alumnos a veces son capaces de aplicar un determinado procedimiento o un aprendizaje que han realizado en clase. Lo mismo es muy interesante que las primeras veces que aplican lo aprendido a una situación problema, tú utilices una técnica cooperativa como el entrenamiento, que es básicamente proponerle 1, 2, 3 problemas para que trabajen dentro de un grupo y a continuación pedirles que de manera individual apliquen esos contenidos a otros problemas similares, pero esta vez ya de manera totalmente autónoma y autorregulada. De ese modo, lo que han aprendido trabajando con sus compañeros, ellos van a ser capaces luego de llevarlo a una situación individual. Esto es vital desde una perspectiva de aprendizaje, porque nadie aprende nada por trabajar con los demás.
El aprendizaje, si solo queda en el plano de hacer ejercicios juntos, podría llevar incluso a una situación de un tanto de dependencia entre los estudiantes. Ahora bien, si ellos saben que lo que están haciendo con sus compañeros a continuación van a tener que utilizarlo de manera individual, queda muy claro que tienen que aprender juntos a hacer las cosas solos. Y eso genera una dinámica donde pasamos de un plano grupal, donde aprendemos a hacer las cosas, a un plano individual en el que demostramos nuestro aprendizaje. Finalmente, y ya por cerrar los 4 ejemplos que poníamos antes, yo puedo finalizar un tema haciendo una serie de ejercicios de repaso. Y eso siempre es interesante que el alumno, para que tome conciencia de si sabe o no, los realice de manera individual. Ahora, no es lo mismo hacerlo de manera individual en filas de 1 que en grupos de 4. Existe una técnica cooperativa que se llama trabajo individual asistido, en la que los alumnos trabajan de manera individual, pero ante cualquier duda, confusión o situación de bloqueo, acuden al compañero antes de preguntarle al profesor. No sé si hasta ahí está quedando claro. La idea es muy sencilla. Una vez que yo tengo una tarea, utilizo la cooperación como una herramienta que me va a permitir establecer el nivel de ayuda adecuado para que los alumnos puedan desarrollar los procesos necesarios para aprender. Bueno, pues todas estas técnicas que hemos mencionado y algunas más las vais a encontrar en la caja de herramientas que te ofrece el proyecto Más Sabia. Vais a ver que están ordenadas en función de esos 4 patrones, técnicas que sirven para trabajar con un patrón grupal, toda una serie de técnicas que sirven para trabajar con un patrón grupal individual, otras con un patrón individual grupal y finalmente este trabajo individual asistido que sirve para operar en una situación de interacción basada en el trabajo individual. Todo esto ordenado te va a dar muchas pautas de qué técnica utilizar en función tanto del nivel de dificultad de la tarea que estás proponiendo como del nivel de desempeño que presentan tus alumnos. Pero no acaba aquí la cuestión. Demos un último paso. Una vez que yo ya tengo una tarea que es relevante para aprender aquello que se supone que tienen que aprender y una vez que he establecido cuál es el nivel de ayuda adecuado para que el alumno consiga construir aprendizaje, tengo que asegurarme que la tarea es realmente cooperativa. Seamos sinceros, compañeros, compañeras, no todo lo que ocurre cuando se juntan es cooperativo. De hecho, muchas veces se juntan para no trabajar juntos. Por tanto, tú tienes que hacerte una pregunta que es fundamental. ¿La dinámica de trabajo con la que van a realizar la tarea va a ser realmente cooperativa? Y en ese sentido, tenemos que entender que si no articulo la cooperación de manera explícita, probablemente genere una dinámica de trabajo donde se den toda una serie de efectos que son devastadores dentro del proceso de implantación del aprendizaje cooperativo. Por ejemplo, efectos como que unos trabajan y los otros se copian, efectos como que uno se inhibe y no hace nada, efectos como que los dos que pilotan más monopolizan el trabajo y no dejan a nadie meter baza a la hora de hacer la tarea. Todas esas cosas en lo que derivan es que hay alumnos que no aprenden y nosotros tenemos algo claro, solo es aprendizaje cooperativo si todos los alumnos aprenden. Entonces, si tú tienes que asegurarte que la dinámica de trabajo es realmente cooperativa, puedes tener en cuenta muchos elementos, pero hay 3 que consideramos vitales y nosotros hemos bautizado como la tríada cooperativa. Son estos 3 elementos. Primera cuestión, interdependencia positiva. Segunda cuestión, participación equitativa. Y en tercer lugar, responsabilidad individual. Vamos a ocuparnos brevemente de cada uno de ellos. Empecemos con la interdependencia positiva. La primera pregunta que tú te tienes que hacer a la hora de plantear una situación de trabajo en equipo es: ¿los alumnos se necesitan para hacer el trabajo? Si no se necesitan para hacer el trabajo, la posibilidad de que alguno de ellos no trabaje, no se implique en la dinámica es muy alta, ya sea porque él se inhibe o ya sea porque hacen que se inhiba, porque no le dejan meter baza en la cuestión. Por tanto, yo
quizá la primera cuestión que tengo que tener clara para distinguir una situación cooperativa del resto de cosas grupales mal hechas que muchas veces hemos visto en las aulas es si la dinámica de trabajo crea una situación donde para sacar adelante la tarea se necesita del aprendizaje y la implicación de todos los alumnos. Esto los Johnson lo explican con una frase muy interesante, que es quizá la definición de interdependencia positiva, que sería que una situación cooperativa es aquella donde los alumnos consiguen su objetivo sí y solo sí, el resto de sus compañeros de grupo también consigue su objetivo. Para conseguir interdependencia positiva podéis ver que tenéis muchas formas de hacerlo. Existe interdependencia positiva de metas, de tareas, de roles, de identidad, de ambiente. Nosotros, sobre todo porque el tiempo es corto, vamos a darte 2 o 3 pautitas relacionadas con las 3 primeras que quizá nos parezcan las más importantes. La primera de ellas es la interdependencia positiva de metas. Toda tarea cooperativa siempre tiene que exigir que todos los alumnos aprendan. Por ejemplo, yo creo una situación donde todo el mundo tiene que ser capaz de contestar una determinada pregunta. O creo una situación donde todo el mundo mejora su rendimiento anterior. O creo una situación donde todos los miembros del grupo participan en la creación de un producto que todos pueden y son capaces de justificar, explicar y defender. Todas esas metas, al exigir del trabajo de todos, generan interdependencia positiva. Pero las metas no es la única forma de generar interdependencia. También podríamos generar interdependencia con respecto a las tareas. Por ejemplo, si ponemos un lote de ejercicios y le decimos a los alumnos que no pueden pasar al ejercicio 2 hasta que ambos no hayan entendido el ejercicio 1 y lo hayan resuelto correctamente, genero interdependencia. Yo no puedo avanzar si tú no vas conmigo. También podríamos dividir el trabajo en tareas distintas pero complementarias. Por ejemplo, podemos hacer dictados en parejas. Yo te dicto a ti y tú copias. Y luego, pasado un tiempo, intercambiamos los roles. Yo dicto y yo copio y tú me dictas. En ese sentido, aunque no están realizando la misma tarea, ambas tareas son indispensables y por tanto necesito del otro para poder trabajar. Finalmente, habría una tercera forma de conseguir interdependencia de tareas, que sería el trabajo en cadenas. Yo realizo una determinada tarea y una vez que la he hecho, ese trabajo pasa a otro que hace una segunda tarea sobre eso y luego hay un tercero. Todo lo que sea trabajar en cadena genera interdependencia. Yo necesito del trabajo previo para poder continuar. También, una vez que hemos hablado de la interdependencia positiva de metas y de tareas, habría un último tipo de interdependencia que nos parece interesante destacar, que sería la interdependencia positiva de recursos. Por ejemplo, si yo proporciono recursos limitados, genero interdependencias. Si ves que los chicos no están trabajando juntos y cada uno empieza a caminar de manera muy independiente, lo mismo te interesa limitarles los materiales. Solamente que trabajen con un único libro. Al haber un único libro tienen que compartirlo y al tener que compartirlo tienen que avanzar juntos. En esa misma línea, por ejemplo, también podríamos darle a cada uno una parte del material. Podemos pedirle ponerlos a trabajar en parejas en la realización de un resumen y decirle a un alumno que subraye la página 12 y al otro que subraye la página 13. Doy una parte del material a uno y una parte de material al otro. Una vez que ambos han terminado ese trabajo y tienen sus páginas subrayadas, entre los dos tienen que construir un resumen general que incluya ambos subrayados. Última forma que conocemos de generar interdependencia de recursos. Le pedimos a cada uno de los miembros del grupo que se encargue de buscar y aportar una parte del material. Es decir, yo me encargo de buscar información sobre esto, yo me encargo de buscar información sobre lo otro y tú, ¿entendéis? Eso genera un nivel de interdependencia muy alto que hace que los alumnos tengan que trabajar juntos. Ahora, no basta con la interdependencia, tendríamos un segundo elemento clave dentro de la tríada cooperativa, que sería la participación equitativa, que nosotros concretamos en la pregunta de ¿todo el mundo va a poder participar? A ver, este es un elemento de Spencer Kagan. Yo sé que equitativa a veces no es,
¿no? Pero por lo menos hay que garantizar un mínimo de participación dentro de las dinámicas grupales, porque claro, si el niño no participa en la realización de la tarea, difícilmente aprenderá. Entonces, existen al menos 4 formas diferentes de generar esta participación. Por ejemplo, los turnos de trabajo. Un folio giratorio. Yo escribo, tú escribes, me toca a mí y vamos escribiendo por turnos. Todo lo que vaya por turnos asegura participación. Tendríamos una segunda forma de conseguir esta participación que serían las tareas complementarias. Si cada uno tiene asignada una parte del trabajo y luego eso lo tiene que compartir con los demás, genero una participación muy clara porque nadie puede cogerse mi trabajo y hacerlo. Tercera posibilidad, y la que a mí me parece la forma más sencilla y eficaz de generar participación, incorporar momentos de trabajo individual dentro de las dinámicas grupales. No se trata de que 4 personas hagan un ejercicio juntos, se trata de que aprendan a hacer ese ejercicio, que juntos aprendan a hacer ese ejercicio solos. Desde esa perspectiva, es indispensable que siempre articules un momento de trabajo individual en la dinámica, que como hemos visto en los patrones puede ser antes o después, es decir, pueden empezar haciendo el ejercicio en individual y ya garantizo la participación y luego ponerlo en común, o si tengo alumnos y alumnas que veo que no se manejan muy bien, podría tener un primer momento donde trabajan juntos y un segundo momento donde eso que han aprendido trabajando juntos lo aplican de manera individual. En ese caso, ese momento individual estaría al final. Sea como fuere, si no hay momentos de trabajo individual, no hay aprendizaje cooperativo y no lo hay básicamente porque directamente no hay aprendizaje. Todo esto viene de un señor ruso muy inteligente llamado Vygotsky que dijo: todo acto de aprendizaje empieza siendo social. Yo no puedo aprender algo que no sé trabajando solo. Si no lo sé, vamos, dentro de mí no va a estar. Ahora, claro, desde esa perspectiva Vygotsky decía, siempre empieza siendo un acto social. Si yo no sé algo, tengo que trabajar con alguien que sí que sepa hacerlo. Ahora bien, para hacer aprendizaje no puede quedarse en el plano social. Tiene que pasar de ese plano social al plano individual. Es decir, aquello que yo antes hacía con el otro, tengo que intentar hacerlo solo, y cuando consiga hacerlo solo es cuando realmente se ha producido el aprendizaje. Es decir, el aprendizaje es el momento en el que lo que antes hacía yo con la ayuda de otro o con la ayuda de un determinado andamiaje, termino yo siendo capaz de hacerlo de manera independiente y autorregulada. Última forma de conseguir participación equitativa, utilizar algún tipo de rol relacionado con la gestión de la participación, un moderador, un coordinador. En los roles que presenta el proyecto Más Sabia hay uno específico dedicado a generar esta implicación de todo el mundo. ¿De acuerdo? Llevamos 2 de 3. Tríada cooperativa, hemos dicho, en primer lugar, que se necesiten para hacer el trabajo interdependencia positiva. En segundo lugar, que todo el mundo pueda participar, participación equitativa. Vamos a por el último y ya vamos terminando. Tercera condición, que podamos ver lo que ha hecho cada uno, que en terminología cooperativa se conoce como responsabilidad individual. La responsabilidad individual, compañeras y compañeros, es fundamental, porque quizá una de las desviaciones más perjudiciales del aprendizaje cooperativo sea justamente ese denominado efecto polizón. Unos curran y los otros se aprovechan. Sin responsabilidad individual, no solamente no hay aprendizaje por parte del niño que se aprovecha de los otros, sino que además genera una sensación bastante insatisfactoria en aquellos niños y niñas que al final se ven abocados a ser los únicos que hacen el trabajo. Desde esa perspectiva, tenemos que cuidar la responsabilidad individual tomando decisiones como las siguientes. Por ejemplo, cuanto más pequeño es el grupo, más responsabilidad individual hay. Escaquearse en una pareja es mucho más difícil que escaquearse en un grupo de 6. Promover la participación equitativa y la igualdad de oportunidades. Si no genero situaciones de trabajo individual y no me aseguro que todo el mundo pueda operar con lo que le estoy pidiendo, es difícil que haya responsabilidad individual. Otra forma es asignar roles y tareas concretas, proponer actividades con productos que tú vas a comprobar
Por favor, deja una evidencia de lo que hacen, que 4 personas piensen sobre algo es algo que luego tú no puedes acercarte y ver si ha ocurrido. Siempre intenta dejar algún tipo de evidencia o producción que te permita ver si lo hicieron, si no lo hicieron, si aprendieron, si no aprendieron. Otra muy buena es elegir al azar el trabajo de uno para representar el trabajo del equipo. Esto es especialmente adecuado en técnicas que acaban en lo grupal. Si al final tenían que haberse puesto en común y tener una única respuesta, en principio te valdría con coger cualquiera de esos cuadernos como seña del trabajo o evidencia del trabajo que han hecho los 4. O una que quizá sea la que se utiliza más habitualmente, sería elegir al azar a algunos miembros del equipo para explicar el trabajo que se ha realizado dentro del mismo. Y esto nos parece fundamental, fundamental. Ahora, si tuviéramos que resumir, por tanto, ¿qué 3 condiciones habría que tener nosotros en cuenta para hacer aprendizaje cooperativo? Diríamos: primero, tengo que hacer que se necesiten para hacer el trabajo, que la tarea no se pueda desarrollar si no participan todos. Segundo, tengo que asegurarme que todos participen y ahí el trabajo individual es fundamental. Y en tercer lugar, siempre que la tarea no se vea con facilidad a simple vista, por ejemplo en educación física, si alguien no está saltando a la comba, yo veo que no está saltando a la comba. Si la realización de la tarea no se ve con esa facilidad, conviene dejar alguna evidencia o producto que nos permita comprobar si se ha hecho o no. ¿De acuerdo? Toda esta explicación de la tríada cooperativa nos deriva en un último mantra que queremos compartir en vosotros, que lo hemos repetido además ya unas cuantas veces, que la finalidad última del aprendizaje cooperativo no es solamente que los alumnos aprendan a trabajar juntos, sino que juntos aprendan a trabajar solos. Y esto, compañeros, por tanto, y si seguimos este concepto de construcción de la tortilla de patatas, vamos, que si Ferran Adrià fuera profe y hiciera aprendizaje cooperativo, él deconstruiría el acto cooperativo en 3 elementos claros. Primer elemento, una tarea que tú ibas a hacer, cooperes o no. Segundo, el establecimiento de un nivel de ayuda adecuado en función de la dificultad de la tarea y el nivel de desempeño de los alumnos. Y en tercer y último lugar, la cooperativización de la dinámica de trabajo a través de la tríada cooperativa. Todo esto que os hemos contado, puede haber quedado un poco denso, así en 30 y pocos minutos, todo explicado con esta rapidez, todo lo podéis consultar en la guía Cooperamos que encontraréis en los materiales de Masavia. Y además, en esos mismos materiales vais a encontrar fichas como estas en las que se os presentan todas las técnicas cooperativas y no solo te explican cómo hacerlas, sino que te van a dar pautas de cuándo utilizarlo, en qué situación utilizar ese tipo de dinámicas y, lo que es más interesante, truquitos concretos para conseguir que se necesiten, que puedan participar y que puedas ver si lo han hecho o no. Todo ello que es la base de la cooperativización de una tarea cooperativa. Así que con esto no tengo más que agradeceros la atención que me habéis prestado y ahora, como es pertinente, vamos a empezar a responder algunas de las preguntas que nos habéis ido haciendo, que han llegado varias mientras hemos estado dando el curso. Entonces yo empiezo a leer algunas que nos han pasado. Por ejemplo, una pregunta que me hacen es: ¿cómo puedo conseguir que el nivel de ruido sea aceptable en el aula? Bueno, pues compis, compañeros, compañeras, yo que más o menos salgo a 2 colegios por semana, los que tutorizo y asesoro, siempre empiezo las tutorizaciones haciendo un cuestionario individual donde los profesores te ponen cuáles son los principales problemas que tienen. En el trending topic de los problemas del aprendizaje cooperativo sale el nivel de ruido, siempre. Y ahí, compañeros, compañeras, tenemos un defecto congénito. Tenemos una voz de verbena que no se puede aguantar. O sea, tú vas en un avión y sabes quién es madrileño, quién es peruano, quién es griego, quién es italiano, porque somos gritones. Y el problema es que, claro, juntas a 4 gritones y se monta un pollo muy grande. Entonces, esto yo doy un mensaje de esperanza al futuro. Hay un momento donde esto baja. Hay un momento donde los niños y niñas encuentran esa voz que está entre el susurro y la voz de la verbena. Pero no se encuentra de la noche a la mañana, es un proceso. Ahora, mi abuela, que era una sabia mujer,
tenía una frase que a mí se me quedó muy marcada, que es, si no está de Dios, no está de Dios. Entonces, yo creo que mientras consiguen encontrar esa voz, hay que hacer que esté de Dios para que el nivel de ruido no sea muy alto. Entonces, hay algunas pautitas que tú puedes tener en cuenta a la hora de intentar crear un contexto donde el nivel de ruido no se vaya demasiado. Por ejemplo, cuanto más pequeño es el grupo, el nivel de ruido es más bajo, porque se acercan mucho más. Al estar más próximas las cabezas, necesito hablar más bajo. De hecho, siempre recomendamos que cuando están trabajando en pequeños grupos, los niños junten las cabezas adoptando una postura que en los mentideros cooperativos se conoce como culo en pompa. El culo en pompa es un antídoto maravilloso contra los niveles de ruido altos. Otra cosa que podría ayudar, actividades breves. El nivel de ruido es una ola que no para de subir. Por tanto, cuanto más cortita sea mi actividad, menos sube esa ola. Tercera posibilidad, meter un momento de trabajo individual dentro de las dinámicas cooperativas. Siempre que haya momentos de trabajo individual, bajas el nivel de ruido. Y si el momento individual está al principio, mejor. Eso yo lo llamo efecto misa, ¿no? Si vienes del silencio absoluto, la gente no te habla gritando de arranque. Entonces, tienes más tiempo con niveles de ruidos controlados. Y habría una última que se puede utilizar, sobre todo en niveles un poquito ya más altos de primaria, donde ya el niño es muy diestro en la escritura, que es que las tareas cooperativas en las que tienen que leer y escribir generan niveles de ruido más bajos, ¿vale? Ahora bien, hay varias pautas más que se podrían usar y en esta guía Cooperamos de SM vais a encontrar un apartado concreto de pautitas para resolver los principales problemas y viene, entre otros, este que me habéis planteado, ¿vale? Segunda pregunta. Me parece que algunos alumnos se van a aprovechar del trabajo de los demás. ¿Cómo puedo evitarlo? Hombre, esto lo hemos respondido cuando hemos hablado de la tríada cooperativa. Un mal diseño cooperativo deriva en lo que hemos denominado el efecto polizón. Unos trabajan y otros no. Ahora, si yo establezco una dinámica donde hay un momento individual, donde el alumno va a tener que hacerlo solo, si además ese momento individual deriva en un producto que yo puedo comprobar y creo una situación en la que necesitan los unos de los otros y no saben quién va a explicar la tarea, yo estoy creando un contexto donde ese escaqueo es mucho más difícil de llevar a cabo. El antídoto contra ese aprovechamiento de unos con respecto a otros es un buen diseño cooperativo y ahí lo que tenéis que hacer es repasar toda la parte de tríada cooperativa. Si diseñáis una tarea que cumpla paso por paso cada uno de los tres elementos que hemos visto, el nivel de efecto polizón desciende sensiblemente. Y por terminar, vamos a cerrar con esta pregunta, que es una pregunta que me suelen hacer muy habitualmente. Dice, uno de los problemas que tengo cuando hago aprendizaje cooperativo es que unos grupos acaban antes que otros y eso me complica la dinámica general. ¿Hay algo que se puede hacer? Sí hay algo que se puede hacer, pero lo primero que tenemos que entender es que eso es lo normal. No veáis como un defecto, una cosa extraña, que unos terminen antes y otros después. Si ya los niños trabajando de manera individual tendrían ritmos distintos, cuando se juntan a trabajar en equipo, esos ritmos se diferencian muchísimo más. Es muy evidente. Imagínate que dos niños han hecho un ejercicio y lo contrastan. Si ambos tienen el ejercicio igual, inmediatamente pasan al ejercicio 2. Y terminan el anterior. Ahora, si no les da lo mismo, van a tener que invertir un tiempo en esa puesta en común, en ese momento donde tienen que corregir el trabajo de unos y otros para dar con una respuesta consensuada. Esto mismo pasaría en el caso de tener un niño que no ha entendido el procedimiento y que al ser ayudado por su compañero necesita varias explicaciones hasta que es capaz de operar. Pues claro, esa dinámica va a ser mucho más lenta que aquella donde los chicos puedan atinarle a la respuesta con mucha más facilidad. Por tanto, lo que yo te propongo, compañero, compañera, es que tú partas siempre de esa situación. Hay un dicho hispano que es piensa mal y acertarás, pues en el aprendizaje cooperativo es vital. Tú siempre que diseñes una situación de trabajo cooperativo, parte del hecho de que no van a terminar a tiempo.
¿vale? Entonces, tú tienes que ir pensando en formas de evitarte esa situación. Primero, trabaja con lotes de actividades. Segundo, ten actividades abiertas, que no se terminen. Por ejemplo, dime todo lo que sabes sobre lo que recuerdas de los romanos. No marques ni una, ni dos, ni tres, déjalo abierto. Todo lo que sea abierto no vas a tener ningún problema. Tercera, por ejemplo, ten actividades de anclaje. Es una actividad a la que acuden los alumnos y alumnas cuando terminan aquello que le has pedido. Por ejemplo, tú puedes tener una actividad que cuando los chicos terminan van, cogen esa actividad y se ponen a hacerla. Y habría una última posibilidad, que es que tú ya tengas previstas algunas actividades y a los chicos que terminen de realizar el trabajo que has propuesto, te acerques y les entregues esa actividad que tenías prevista. Ahora, yo creo que es muy importante que no trates de limitar esa diversidad de ritmos, porque es justamente donde está la esencia de las dinámicas cooperativas. Y se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención. El resto de preguntas no os preocupéis, que las contestaremos a través de correo electrónico y de verdad que muchas gracias por vuestra atención y supongo y espero que nos sigamos viendo y podamos seguir compartiendo cuestiones relacionadas con la implantación y el diseño de tareas cooperativas. Muchas gracias.